Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 4, Aristóteles y el realismo. Empecemos. Al igual que en todas las guías, les recomiendo indicar nombre, curso y fecha. Recuerden además que en la sesión de Classroom tenemos la fecha con la publicación original, por lo tanto es la que ustedes deben indicar allí en la guía. Hoy vamos a conocer los conceptos básicos de la metafísica aristotélica, comparando el pensamiento de Aristóteles con el de Platón en relación al ser. Hola, qué gusto volver a encontrarnos. La profesora me pidió que les acompañara porque en esta oportunidad intentaré explicarles mi teoría. Para comenzar, debo asegurarme de que entendieron bien la teoría de las ideas de mi maestro. Menciona los mundos de Platón. ¿Qué es una idea? ¿Qué simboliza la caverna? ¿Qué simboliza el sol? Entonces aquí en relación a la guía de la teoría de las ideas de Platón es que ustedes deben responder lo que allí se indica. Vamos pues al trabajo. Primero les voy a contar mi biografía y luego parte de mi pensamiento. Finalmente veremos si entendieron parte de mis ideas, respondiendo algunas preguntas. Como dato curioso, fui de los pocos filósofos que dejó un legado escrito. En videos anteriores he mencionado que es importante que mientras ustedes ven este video tengan su guía a mano, entonces en la medida en que se va haciendo la lectura, ustedes pueden ir haciendo sus anotaciones y resolviendo las consultas. Asimismo, al final, donde aparecen las actividades, también se van a explicar cada una de ellas. Comenzamos entonces con una pequeñísima biografía de Aristóteles. Tal vez el más grande de los filósofos griegos nació en esta gira colonia griega en el año 484 a.C. Fue discípulo de Platón, en cuya escuela filosófica, la Academia, permaneció 20 años. Luego fundó su propia escuela, el Liceo, donde se dedicaba con sus alumnos a la actividad filosófica. Se destacó en todas las áreas del saber, aportando reflexiones que influyeron en el pensamiento posterior. Escribió numerosas obras, de las cuales se han perdido principalmente las de divulgación, pero conservamos parte muy importante de su pensamiento. Muere en la isla Eubea en el 322 a.C. Mientras que el pensamiento platónico se orienta predominantemente hacia el ser suprasensible, frente al cual pasa a segundo término el mundo del devenir y del parecer, Aristóteles vuelve a enfocarse firmemente con los pies en el suelo, en la tierra duradera, de hermosa forma esférica, sin olvidar por ello el mundo de los valores eternos. Y mientras que Platón, movido por el entusiasmo, hace que su pensamiento se levante hasta hacia un espacio suprasensible, Aristóteles es siempre, incluso en sus pensamientos especulativos, el sobrio observador e investigador que concede siempre a la experiencia sus derechos propios. Aristóteles no acepta el planteamiento platónico respecto al ser y busca una explicación por otro camino, pues según dice, es amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Piensa Aristóteles que Platón, al intentar explicar este mundo sensible a través de las ideas, lo deja sin explicación. El concepto de participación es muy ambiguo e insuficiente. Además, las ideas son demasiado opuestas en sus características al mundo sensible para poder explicarlo. ¿Cómo vamos a explicar el ser de un hombre concreto con una idea de hombre que no cambia y que es exterior a este hombre singular? La filosofía griega estaba entrampada en el concepto de ser de Parménides y en su identificación del ser con lo inmutable, perfecto y eterno. Aristóteles elabora otra concepción en la cual son posibles distintas maneras de ser. Es diferente al ser rojo de un tomate que el ser el tomate. Pareciera que el ser del tomate fuera más consistente, pues podemos entenderlo como una existencia independiente. En cambio, la existencia del rojo la vemos en el tomate. Parece existir y depende de la existencia del tomate. Esta diferente concepción del ser que propone Aristóteles se conoce como analogía del ser
y él la expresa diciendo que el ser se entiende de diferentes maneras. Entonces aquí nosotros vemos una diferencia trascendental en relación al pensamiento de Platón y el de Aristóteles. Por una parte, Platón propone que todo cuanto existe se da a partir de una idea que existe antes que nosotros y es independiente del objeto, ¿ya? Existen las ideas y los objetos que existen dependen de las ideas, pero las ideas no dependen de la existencia de los objetos. Sin embargo, a Aristóteles le parece un poco descabellada esta definición. Por lo tanto, él indica que existen diferentes formas en que el ser se manifieste y no necesariamente a partir de una idea tan etérea, ¿cierto?, que nadie conoce, sino que más bien todo cuanto existe puede ser explicado a partir de lo que hay. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del rojo, y en este caso se relaciona en la guía en particular con un tomate, nosotros podríamos decir que es diferente ser rojo que ser un tomate, ¿ya? Entonces aquí tenemos una diferencia importante. ¿Por qué? Porque el tomate es más consistente porque tiene independencia de ser. En cambio, el color rojo depende de que exista el tomate en este caso. En cambio, el tomate no depende de que exista el color rojo, ¿ya? Pero sí se da la relación inversa. Entonces, este tipo de explicaciones que él va haciendo en relación a las diferentes concepciones del ser es que Aristóteles los propone como analogía del ser y son las diferentes maneras en que se expresa este ser. La primera de estas analogías es sustancia-accidente. Para comprender la concepción del ser que propone Aristóteles es necesario conocer la distinción fundamental entre sustancia y accidente. Uno de los grandes aportes de la filosofía aristotélica es el de formular distinciones en el orden del pensamiento que permiten clarificar conceptos de gran dificultad. Frente al problema de la existencia simultánea de la permanencia y del cambio, Aristóteles sostiene que en cada ser existe algo que cambia y algo que permanece idéntico a través de los cambios. Si así no fuera, cada vez que cambiamos, nos convertiríamos en un ser diferente. Sin embargo, la semilla de un álamo, por ejemplo, y luego la varilla que va creciendo y más tarde el árbol, siguen siendo el mismo álamo a pesar de sus cambios. A aquello que permanece y que le da su identidad al álamo, llama Aristóteles sustancia. Entiende Aristóteles por sustancia lo que existe en sí, el individuo, el que tiene su propia existencia. En el caso de nuestro ejemplo anterior, sería el álamo. Es lo que constituye la identidad de un ser determinado. El accidente, en nuestro caso el color, el tamaño, es lo que existe en otro, y este otro es la sustancia. El color existe en una sustancia determinada. Cuando la sustancia sufre cambios sin tener su propia identidad, sin dejar de ser tal sustancia, cambian sus accidentes, cambia de color, de tamaño en relación con las otras sustancias. Cuando ella cambia de identidad, cuando pasa a ser otra sustancia, cuando hay destrucción de una sustancia y generación de otra, hablamos de un cambio sustancial. Por ejemplo, cuando una mesa se destruye para convertirse en leña, entendemos que hay un cambio sustancial. La ciencia del ser, llamada por Aristóteles filosofía primera y actualmente denominada metafísica u ontología, trata especialmente del ser de la sustancia, pues es ahí donde el ser se encuentra con mayor plenitud. Las otras maneras de ser están siempre referidas de uno u otro modo a la sustancia. Aristóteles pretende explicar el ser de la sustancia, del individuo de ese mundo sensible desde su composición interna, no como lo hiciera Platón desde una realidad exterior a ella. Aquí vemos otra diferencia en relación a Platón y Aristóteles. Platón entendía que el ser estaba fuera de las cosas. Por ejemplo, el ser hombre, la idea de hombre, estaba en un mundo suprasensible, más allá de lo que nosotros podíamos percibir a través de nuestros sentidos. En cambio, Aristóteles nos dice que existe algo sustancial, entonces esa sustancia es lo que le permite al ente ser el ente. En cambio, nosotros tenemos los accidentes, que son las características de ese ente, de ese ser.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un ser humano seríamos sustancia como ser humano. Y los accidentes serían el color de piel, el color de ojos, el tamaño, el peso, etcétera. ¿Ya? Entonces, no es que cuando, por ejemplo, yo soy un bebé y luego soy un adolescente, un adulto, no es que yo cambie de sustancia, sino que simplemente lo que cambian son los accidentes. Cambia lo de afuera, entre comillas, no cambia lo de adentro. ¿Ya? Entonces aquí Aristóteles nos explica de una manera bastante convincente cómo o por qué es que se producen los cambios en este mundo sensible. Materia y forma. Todas las sustancias en este mundo sensible están compuestas de materia y forma. Materia es aquella de lo que está hecho algo. Forma lo que lo constituye en un ser determinado, lo que le da un orden a esa materia y por lo cual ésta adquiere su ser sustancial. Es más fácil ejemplificar con sustancias hechas por el hombre, seres por arte, los llama Aristóteles. Él mismo nos da como ejemplo una estatua. La materia de la estatua sería el bronce, aquello de lo que está hecha la estatua. Pero a ese hombre se le ha impreso una forma, se lo ha ordenado de una manera por la cual ha quedado constituido en esa estatua y no otra. La forma tiene una cierta relación con la figura, pero no es lo mismo, pues la forma es algo que impregna completamente la materia, constituyéndola toda ella en estatua. Es lo que sucede también con una obra musical, cuya materia es el sonido de lo que está hecha, y que gracias al advenimiento de una forma determinada llega a ser esa obra y no otra. Pero si analizamos los elementos componentes de esta estatua, encontramos que la materia de ella es una sustancia, el bronce es algo existente en su propia individualidad, y él a su vez está compuesto de otros elementos. Busca Aristóteles una materia que no tenga ninguna determinación, que sea el elemento primero que se una a la forma de los seres naturales, que no tenga ninguna forma, por lo cual no es nada, no es una sustancia como el bronce, solo la podemos entender en forma lógica como el elemento de la sustancia. A esta materia la llama materia prima, la cual constituye el sustrato común a todas las sustancias, y lo que informa a esta materia uniéndose a ella, constituyendo en ella una sustancia determinada, es la forma sustancial. Ni la materia prima ni la forma sustancial existen en nuestro mundo con existencia propia. Ellas están siempre unidas formando las sustancias. Entonces aquí nosotros podemos ver esta segunda categoría del ser, que es materia-forma. Materia es básicamente aquello de lo que está hecho el ser, y la forma dice relación con la figura que se le ha impreso a esa materia. Entonces aquí un ejemplo bien aclarador es lo que se menciona en relación a la estatua, ¿cierto? Que es de bronce, que puede tener cualquier figura. Por ejemplo, la estatua de Lautaro. Entonces la estatua de Lautaro está hecha de bronce. Entonces la materia sería el bronce y la forma sería Lautaro. Acto y potencia. Otra de las maneras en que se dice el ser es la que da cuenta del movimiento o cambio. Para explicarlo, Aristóteles introduce los conceptos de potencia y acto. El cambio o movimiento, dice, es el paso de potencia a acto. Ya explicó Aristóteles que los cambios pueden tener lugar mientras la sustancia permanece. ¿Pero en qué consiste este cambio? ¿Qué es el movimiento? Manifiesta Aristóteles que los seres están en acto y en potencia. Ese árbol está en acto, es árbol, pero está en potencia de ser leña, mueble, puerta. Un huevo es huevo en acto y está en potencia de ser gallina o tortilla. Cuando un ser pasa de potencia a acto, actúa un movimiento, sufre un cambio. Todo cambio o movimiento es el paso de potencia a acto. Cuando consideramos un ser en cuanto es acto. Lo define Aristóteles como la perfección actualmente habida. El hombre es hombre en acto, el huevo es huevo en acto, pero estos seres tienen posibilidades de cambio. Sin embargo, no tienen posibilidades de cualquier cambio.
hay algo en ellos que no es ser todavía, pero que es posibilidad de ser algo determinado. A eso llama Aristóteles potencia. La potencia es entonces la posibilidad de ser. Por eso se dice que cronológicamente, es decir, en el orden del tiempo, la potencia está antes que el acto. La semilla está antes que el árbol. Pero ontológicamente, en el orden del ser, el acto es primero. Él determina las potencias del ser. Un gato no está en potencia de ser un monje. La potencia tiene menos categoría de ser que el acto. Es como un intermediario entre algo que no es, pues no es acto todavía, y algo que es, pues es una posibilidad de ser. No todos los seres en potencia llegan a ser los respectivos seres en acto. El huevo puede ser comido por mí y nunca llegar a ser pollo, pero él tuvo la posibilidad. Entonces, en esta tercera analogía de ser, nosotros hablamos de acto y potencia. Acto es lo que yo soy en este momento y potencia es lo que yo puedo llegar a ser. Entonces aquí, con ejemplos bien clarificadores, tenemos un huevo. En este momento es un huevo, pero ese huevo tiene la posibilidad de ser comida y tiene la posibilidad de crecer y transformarse, ¿cierto?, en una gallina. Entonces allí nosotros vemos claramente la distinción de acto y potencia. Acto es lo que es en este momento y potencia lo que puede llegar a ser. Es evidente que no se puede llegar a ser algo para lo que no estaba, entre comillas, preparado. Es decir, un huevo no puede ser un teclado, porque eso no está dentro de su ser, ¿ya? Y otra consideración importante es que la potencia tiene menos categoría de ser. Lo que yo soy ahora es lo que soy plenamente. Lo que puedo llegar a ser todavía no lo soy, por lo tanto, no es plenamente. Por eso se dice que la potencia tiene menos categoría de ser que el acto. Aquí les dejo entonces un mapa mental en relación a la analogía del ser de Aristóteles, obviamente a partir de su pensamiento de realismo. Entonces aquí nosotros tenemos las tres analogías del ser: acto, potencia, materia, forma y sustancia, accidente. Entonces aquí tenemos acto, potencia en verde, materia, forma en anaranjado y sustancia, accidente en azul. Entonces revisemos. La primera de las analogías hablábamos, ¿cierto?, de que el acto es lo que es, en este caso un huevo, y la potencia es aquello que puede llegar a ser. Entonces este huevo se puede convertir en un pollito o se puede convertir en comida. Luego pasamos a la siguiente categoría, que es materia-forma. Entonces materia es de lo que está hecho algo, en este caso, por ejemplo, madera, y la forma es básicamente la figura que adopta. Por ejemplo, en este caso y en relación a la madera, una mesa de madera. Luego tenemos la última de las categorías, sustancia-accidente. En la sustancia nosotros tenemos la esencia, entonces nosotros simplemente con ver la imagen, aunque no tenga ya ninguna característica, fíjese que solamente es una silueta. Entonces aquí yo puedo identificar qué es lo que es esta figura. Y luego tenemos el accidente, que son las características. Entonces yo con la sustancia obviamente hablo de la esencia y luego el accidente son sus características, como por ejemplo aquí el camaleón, que es de color verde, que tiene escamas, que tiene los ojos amarillos, etc. Le recuerdo que este mismo mapa mental está en la sesión de Classroom, en el último material que se subió. Entonces ahí usted tiene la posibilidad de descargarlo y usarlo como material de estudio. Para que puedas comprender mejor, la profesora te recomienda estos videos. Y allí le dejo una serie de videos que hablan de las diferentes categorías del ser. Materia-forma en el primer enlace, acto-potencia en el segundo enlace y sustancia-accidente en el tercer enlace. Entonces, si a ustedes no les quedó claro o quieren indagar mucho más en estas categorías de ser, sería bueno que vieran estos videos que están allí recomendados. A continuación, pasamos a la sección de actividades. Responde. ¿Cuáles son las categorías de las que habla Aristóteles? Menciónalas. Solamente mencionarlas, no describirlas, nombrarlas, enumerarlas.
completa el siguiente cuadro. Categoría, explicación. Entonces, ahora sí, usted menciona la categoría y luego hace la explicación de esa categoría, muy brevemente y de acuerdo a lo que usted comprendió del texto. ¿Qué diferencia el pensamiento de Platón con el de Aristóteles en relación a las cosas? ¿Qué puntos son diferentes entre el pensamiento de Platón con el pensamiento de Aristóteles? Realiza un organizador gráfico de la guía. Un organizador gráfico puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, cuadro comparativo, un cuadro resumen. Entonces ustedes, de acuerdo a sus propias características, pueden realizar el organizador gráfico que ustedes consideren es el mejor para resumir la guía. Completa. El pensamiento de Aristóteles me parece, y ahí ustedes indican qué les parece el pensamiento de Aristóteles, por qué. Entonces ahí ustedes me dan la justificación de por qué ustedes consideran el pensamiento de Aristóteles de la manera en que usted lo hizo. Finalmente encontramos la autoevaluación. Al igual que en todas las guías, ustedes deben responder de manera honesta. Acuérdese que esto le va a servir para mejorar en su proceso de aprendizaje, identificar las áreas donde usted puede potenciar su aprendizaje y aquellas que debe mejorar. Entonces, a cada indicador, donde es una pregunta, usted responde simplemente marcando con una X sí o no según corresponda. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.